Hola a todos de seguidores de FanPolitik. Hoy día tenemos otro video de política internacional y en este caso es sobre el fallecimiento de Alexei Navalny, que era el principal líder de oposición ruso. Pues era el más destacado porque hubieron otros líderes de oposición y la noticia fue que ayer falleció según informó el servicio penitenciario ruso. Lo que ellos alegaron, bueno, en la versión oficial es que se enfermó después de una caminata y perdió el conocimiento casi inmediato. Navalny estaba cumpliendo una condena de 19 años en un duro centro penitenciario que estaba cerca del Círculo Polar Ártico. Y en diciembre, de hecho, desapareció de la vista del público durante 3 semanas. Entonces, eran ciertas acciones que bueno, se veían venir por ciertas conductas que estaban pasando desde antes. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones? Pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a Vladimir Putin por la muerte reportada de Navalny y comentó que su administración estaba considerando una gran cantidad de opciones en respuesta, pero sin ofrecer detalles. Entonces, prácticamente este es el contexto de la noticia. Y bueno, Benji, ¿qué tienes que opinar sobre Navalny en particular? Porque su historia política es más compleja que la de un simple opositor político en realidad. Bueno, sí, Lía, como has mencionado, ¿no? La historia de Navalny es sumamente compleja. Principalmente hay que destacar que Navalny no es opositor recién a partir de hace unos años, ¿no? Sino Navalny ya tiene una trayectoria de más de 10 años como opositor político, ¿no? Sus inicios, o los inicios, ¿no? De la oposición por parte de Navalny, inician más o menos por el 2011, ¿no? En medio de protestas, en plenas elecciones legislativas, ¿no? Navalny, ¿cómo se llama? Empieza ahí liderando estas protestas en contra del régimen de Vladimir Putin, ¿no? Con el objetivo de mostrar su oposición a sus constantes reelecciones, ¿no? Y a su permanencia en el poder por más de 10 años en ese entonces, ¿no? A raíz de eso vemos a Navalny ya como un actor que va haciendo frente a Putin, ¿no? Quizás en un principio no era un actor tan poderoso, pero con el paso del tiempo Navalny va tomando mayor protagonismo, ¿no? Ahora, como habías mencionado, ¿no? Navalny había sido, bueno, ha sido condenado a 19 años de prisión, ¿no? Pero esto fue debido a que, según el gobierno ruso, Navalny habría cometido fraude fiscal. Esto de aquí debido principalmente a que las donaciones que le habían hecho justamente a su organización, la Fundación Navalny, habían sido utilizadas de manera privada por parte de Navalny. Se dice que alrededor de 4 millones de euros habrían sido utilizados por Navalny o desviados, ¿cómo se llama?, de su fundación para fines propios, ¿no? A raíz de esto, el gobierno ruso, ya sea verdad o no lo sea, ¿cómo se llama?, lo decide procesar y posteriormente condenar, ¿no? Ya en el año 2022, ¿no? Ahora, por ejemplo, también es importante destacar cómo es que en el año 2020 Navalny fue envenenado en Alemania. Fue envenenado con el gas Novichok, que es un gas que mucho antes también había logrado eliminar a un ex agente de la KGB que vivía, ¿cómo se llama?, en Londres, ¿no? Y que Putin también, bueno, en ese caso sí se comprobó que el servicio secreto estuvo involucrado, ¿no? Ahora, Navalny sobrevivió en el 2020 a este atentado, ¿no? Con gas Novichok, y posteriormente, cuando se recuperó, volvió nuevamente a Rusia, ¿no? En donde continuó como líder de oposición, ¿no? Ahora la cuestión de Navalny también, a partir de ese año se va viendo cómo es que Navalny va haciendo más críticas, ¿no?, al régimen de Vladimir Putin, incluso acusándolo de corrupción, acusando de que ha utilizado ciertos fondos del Estado ruso para construirse una mansión a las orillas del mar Negro, ¿no? Entonces, me parece esto también, como un dato interesante que mencionar con respecto al tema de Navalny, ¿no? Y como mencionabas, ¿no? Ya para concluir esta parte, Navalny, ¿no?, es llevado a una cárcel de máxima seguridad, muy cerca del Círculo Polar Ártico, como has mencionado, pero es importante destacar cómo es que esta prisión tiene
una gran cantidad de historia, ¿no? Porque es una prisión que se construye más o menos a partir de 1960, ¿no? En el noreste de Moscú, en donde se llevan a opositores políticos, ¿no? Al régimen soviético, ¿no? Y también es importante mencionar cómo es que el clima dentro de esta zona es un clima sumamente hostil, ¿no? Puesto que las temperaturas oscilan entre los menos 26 grados hasta los menos 37 grados, ¿no? Situación que generó también que alrededor de 150 médicos protestaran, ¿no? En 2023 firmando un documento en el cual pedían y solicitaban a Putin que reconsiderara ¿cómo se llama? El envío de Navalny a esta prisión tan lejana, ¿no? Debido a que podría repercutir en la salud del líder opositor, ¿no? Y bueno, eso sería principalmente con respecto al tema de Navalny, ¿no? En líneas generales, Lía. Bueno, sí, el tema de Navalny, un poco más también sobre su carrera política, que él empezó uniéndose a un partido liberal muy antiguo de Rusia, que es el Yabloko, pero luego se retiró del Yabloko y participó en marchas que eran parte de movimientos internacionalistas. Entonces, de hecho, Navalny en su época apoyó la guerra contra Chechenia. Entonces, en parte, también apoyaba esta idea de la eslavofilia, es decir, la unión de los pueblos eslavos entre sí con Rusia. En 2011, como tú decías, que cuando el Partido Rusia Unida de Putin ganó las elecciones parlamentarias, Navalny ahí fue donde empezó más su, digamos que, su explosión debido a que utilizando la tecnología, que en este caso es el Internet, y su blog personal, empezó a encabezar a muchos manifestantes para exigir una reunión. Ahora, prácticamente, ¿en qué se basan sus reclamos? En la corrupción de la oligarquía rusa, porque después de que fue arrestado, si mal no recuerdo, cuando fue condenado, 2 días después, fue cuando expuso los famosos videos en donde exponía la corrupción de la oligarquía rusa, entre lo más recordado la mansión de Putin, y cómo tenían nexos entre sí de lealtades políticas, que ya lo abordaremos más adelante a más profundidad. Y también resaltar, más o menos también para dar mayor contexto, que no es la primera vez que a un opositor político tiene, digamos que tiene este suceso trágico. Porque, a ver, en cuanto a candidatos potenciales, también se les ha negado postular, como es el caso de la activista Yekaterina Tutsovna. Si pronuncio mal los nombres, disculpen, pero son muy largos y complicados, la verdad. Pero también hay otros que han tenido este destino trágico, como ha sido Ana Politkovskaya, que fue una periodista rusa que fue asesinada en 2006, Boris Nemtsov, que fue un opositor ruso muy importante en su momento, que fue asesinado en 2015, Mikhail Khodorkovsky, que encabezaba un movimiento pro democracia, al cual se le emitió una orden de arresto internacional. Entonces, digamos que no es la primera vez que un opositor tenga este tipo de destino trágico. Entonces, eso sería ya para complementar el contexto por mi parte. Muy bien, Lía. Bueno, también me gustaría, bueno, desde mi parte, ¿no? Comentar un tanto cuáles crean, o, bueno, cuáles serían más o menos mis impresiones con respecto a esta situación y qué es lo que le podría deparar principalmente a la oposición rusa, ¿no? Teniendo en cuenta que Navalny ha fallecido, ¿no? Y siendo también que Navalny era el principal líder de oposición, yo creo que es un golpe muy duro a la oposición dentro de Rusia, ¿no? Y vamos viendo también cómo es que, bueno, Vladimir Putin va realizando sus movimientos de alguna manera en relación al contexto en el cual se encuentra, ¿no? Un contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual de alguna manera posibilita que las personas no se enfoquen tanto en este tipo de situaciones, ¿no? Y estén mucho más unidas en torno a la cuestión de la guerra, ¿no? Como sabemos, Rusia es un país bueno, altamente nacionalista, ¿no?
que tiene un gran sentimiento nacional por parte de sus ciudadanos, ¿no? Y como se dice, o como dice un dicho ruso, ¿no? Cuando Rusia está en un conflicto o en guerra, toda la ciudadanía se une, no importa quién sea el que los esté liderando, ¿no? Porque ya los rusos al ingresar a un conflicto, sí o sí buscan terminar como triunfantes, ¿no? Y claramente tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde si bien el ejército ruso y Rusia como tal, o la Unión Soviética durante ese entonces, perdió una gran cantidad de población, siguió luchando hasta conseguir la victoria, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que el sentimiento nacionalista de los rusos va a contribuir justamente a que esta situación de Navalny pueda ser un tanto pasada en alto, ¿no? Justamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ahora, creo que la oposición no se va a recuperar de este tipo de situaciones debido a que no hay un líder político o un líder de oposición tan carismático como lo era Navalny, ¿no? Entonces, muy probablemente veamos cómo es que el régimen ruso se vaya endureciendo un poco más, veamos cómo Putin de alguna manera toma un poco más el control, no solamente a nivel de medios, ¿no? Sino también hemos visto cómo es que dentro del territorio ruso no hay muchas manifestaciones, ¿no? O si hay manifestaciones, no son en contra de la guerra, no son en contra de Putin, sino en contra de cuestiones muy específicas, ¿no? Lo que hace que también las manifestaciones dentro de Rusia sean principalmente ante algunas incomodidades de la población, pero no en contra de las decisiones que toma el gobierno, ¿no? Claro, y justamente eso demuestra una vez más cómo es el régimen de Putin, que prácticamente desde que ha llegado al poder lo que ha hecho es establecer una serie de vínculos de patrocinio con personas que llegan a determinados puestos de poder, personas de alto nivel, oligarcas y líderes militares. Y ellos dependen del hecho de que Putin permanezca en el poder. Entonces, prácticamente así está estrechado el sistema ruso. Y esto es a lo que el politólogo estadounidense muy conocido Steven Levitsky denomina a Rusia como un autoritarismo competitivo. Ahora, ¿qué es un autoritarismo competitivo? Pues él decía que no compartía la opinión que fuese una forma disminuida de democracia, en este caso un régimen híbrido, sino que es una forma disminuida de autoritarismo, en donde las instituciones democráticas son el principal medio para obtener y ejercer la autoridad política, creando entre los que tienen el poder también un terreno de juego desigual entre el gobierno y la oposición. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobernantes? Que abusan de los recursos del Estado, niegan a la oposición una cobertura mediática adecuada, manipulan resultados electorales y entonces aprovechan las instituciones democráticas a su favor. Y por estos abusos es que no se los llama como democráticos. Ahora, ¿cuál es su diferencia con un autoritarismo a gran escala, que prácticamente es la persistencia de instituciones democráticas y que utilizan más lo que es la cooptación y formas más sutiles de persecución? Ahora, siguiendo con el régimen de Putin, una vez más hay represión a la libertad de prensa, sobre todo desde que llegó al poder, también a los principales opositores políticos. Y bueno, en el Parlamento ruso también, en la Duma, no hay un solo parlamentario de opinión. Y también está la parte de lo que Alexei Navalny exponía, que es la parte de la oligarquía rusa, la élite, mejor llamada, y cómo funciona. Entonces, en esa parte también me voy a detallar porque es importante. Primero que todo, la oligarquía rusa, como mencioné anteriormente, tienen un vínculo estrecho de corrupción, que es que yo te patrocinio nombramientos para puestos o te doy una empresa tu contrato estatal y a cambio tú me debes lealtad política en una parte de las ganancias. Y eso es prácticamente lo que pasa porque la élite rusa, que es muy estrecha, está dividido entre el círculo íntimo de Putin, los oligarcas, los viejos que, bueno, han acumulado riqueza en la década de los 90 por la privatización rusa que siguió al desmembramiento de la Unión Soviética, los Silovsky, los Silovsky o Siloviki, no me acuerdo muy bien el nombre,
Entonces, si alguien lo sabe, lo puede poner en los comentarios para corregirme. Y la burocracia estatal. Entonces, prácticamente el círculo íntimo está el jefe del Consejo de Seguridad. Hay varios jefes de ciertas empresas importantes, de metales, por ejemplo. También está el copropietario de la mayor empresa de construcción de gasoductos. Como ya mencioné, los oligarcas, los viejos y los nuevos, que entre ellos también, por ejemplo, está Prigozhin, que bueno, era del grupo Wagner, que era una red de mercenarios y que daba un ejército privado de facto para Putin. Y el grupo de los Siloviki, perdón, que bueno, eso ya lo detallará Benji más adelante. Pero prácticamente lo que incluyen son líderes de varias agencias militares, de prácticamente todas las agencias de militares y de seguridad clave. Y también está la burocracia estatal. Entonces, ¿qué los mantiene unidos? Pues en mi opinión, a mi parecer, lo que los mantiene unidos, un factor clave es la corrupción que ya mencioné, pero no solo eso, sino el pensamiento, porque prácticamente que estés unido entre sí significa que compartes intereses en común, y en este caso es la idea del nacionalismo ruso, la religión, la identificación con la Iglesia Ortodoxa, pero también la idea de que Rusia es una víctima de Occidente que merece un mayor lugar en las relaciones internacionales. Y que por ello, que en aras de ese objetivo, debe haber una élite unida. Entonces, prácticamente es por eso. Y a tal nivel están unidas que, bueno, han tenido algunas disidencias, pero en temas del conflicto ruso-ucraniano, por ejemplo, hay ciertas estadísticas que al menos 88 oligarcas rusos mantienen vínculos comerciales con el ejército ruso o con territorios ucranianos anexados, que por ejemplo está el multimillonario del acero, Alexei Mordashov, el presidente de Norilsk Nickel, que es una empresa de metales muy importante de Rusia, y entonces así hay un vínculo estrecho entre Putin y la parte de los oligarcas que funcionan para puestos de poder. Prácticamente ese sería mi análisis porque esto demuestra una vez más cómo funciona el sistema político de Rusia. No sé qué comentario tienes al respecto, Benji. Sí, claro, Lía. Bueno, con respecto a este tema de los Siloviki, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque vemos cómo es que de alguna manera los Siloviki han permitido que Putin, ¿no? Se mantenga no solamente en el poder, ¿no? Sino también de que Putin pueda declarar la guerra, ¿no? Invadir a Ucrania, ¿no? Debido a que sin este apoyo probablemente Putin no hubiese podido tomar estas decisiones, ¿no? Y justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Hay un video en el cual podemos apreciar cómo es que Putin se reúne con gran parte de esta élite política, ¿no? Élite militar también y élite económica, para decidir si es que están de acuerdo o no con respecto al tema de la invasión a Ucrania, ¿no? Y pues como sabemos, estos Siloviki, ¿no? Que son hombres poderosos que forman parte de diversos sectores de la economía, la política y también el ejército, pues contribuyen mucho a la estabilidad de Putin y como mencionas, ¿no? Ellos principalmente tienen intereses económicos de por medio y de mantener su estatus, ¿no? A raíz de eso es que siempre convergen en torno a la figura de Putin, ¿no? Ahora, esto de aquí cómo surge, ¿no? Creo que si es que queremos explicar esto, tendríamos que hacer un retroceso principalmente a la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Que sucede en 1991, ¿no? Lo que pasa es que cuando la Unión Soviética se disuelve en 1991, surgen varias cabezas de nuevos oligarcas dentro de ese territorio, ¿no? Sin embargo, estos oligarcas buscan netamente su beneficio personal y un beneficio propio, ¿no? Que incluso generan un entorno de cierta conflictividad dentro del territorio ruso. ¿Por qué? Porque estos oligarcas, que eran hombres sumamente poderosos, deciden utilizar el poder económico que tienen para pagar a los encargados de la seguridad, es decir, a los servicios secretos, a la policía rusa en ese entonces, ¿no? Bueno,
a los inicios, ¿no? De esta policía rusa, ¿no? Para eliminar a su competencia, ¿no? A sus rivales, ¿cómo se llama? De otras empresas. Y eso va generando de alguna manera un ambiente mucho más inestable dentro del territorio ruso, dentro de sus primeros 10 años después de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Lo cual de alguna manera estaba generando un entorno mucho más corrupto, un entorno mucho más, ¿cómo se llama? Difícil de controlar, ¿no? Porque la población iba viendo cómo es que la Rusia, o bueno, la Unión Soviética, a la cual pertenecía antes Rusia, era mucho más eficiente que la nueva Rusia liberal. ¿Por qué? Porque hay que entender también cómo es que cuando se disuelve la Unión Soviética, no es que solamente existía un partido, ¿no? Sino existían diversos partidos, incluyendo al partido de la Unión Soviética, ¿no? El Partido Comunista. Estos diversos partidos también querían imponer una nueva perspectiva de lo que debía ser nuevamente Rusia, ¿no? Algunos eran más conservadores, otros liberales, otros más vinculados a la parte comunista, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que juego que van a realizando los grupos oligárquicos de esa época, los primeros oligarcas, va generando mucho más un entorno conflictivo dentro de Rusia. A raíz de eso, vamos viendo cómo es que Boris Yeltsin también, bueno, que se encontraba en ese entonces también como presidente de Rusia, va viendo que el entorno se vuelve un poco más difícil de manejar, ¿no? Cediéndole ya el puesto a una nueva persona que vendría a ser Vladimir Putin, ¿no? Que como sabemos bueno, fue ex miembro de la KGB, ¿no? Es decir, un cuerpo de servicio secreto de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a raíz de esto, Putin lo que decide hacer es controlar a estos oligarcas, primero los principales, que eran tres, los decide exiliar y mostrar de esa manera el poder que tiene el Estado para, de alguna manera, que los otros líderes de las empresas, los otros oligarcas puedan controlarse, contenerse y declararle también lealtad a Putin, ¿no? Lo cual va a fortalecer claramente la posición de Putin del gobierno y estabilizar un tanto más el gobierno, ¿no? Lo cual más adelante contribuiría también a que Putin pudiese nombrar a otros líderes como parte de este grupo de oligarcas, ¿no? A los cuales nosotros conocemos como silovikis, ¿no? A los que Lía ha mencionado son los principales, pero sabemos que existe un grupo mucho más amplio, ¿no? Dentro de los que se encuentran otros empresarios de otras industrias, quizás un tanto menos importantes, pero los que hemos mencionado son los principales líderes, ¿no? Entonces, a raíz de eso vemos cómo es que Putin ha mantenido la estabilidad dentro de Rusia, de alguna manera el crecimiento sostenido y también ha llevado una guerra sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Primero con el conflicto que se da en, bueno, en Georgia, pero también tenemos otro conflicto que se da en otro territorio. ¿Cuál era, Lía? No sé si te recuerdas. Chechenia. Ah, en Chechenia, claro, en Chechenia. Primero fue en Chechenia, después en Georgia, después el conflicto entre Rusia y Ucrania del 2014, ¿no? En donde Rusia se anexiona la península de Crimea, ¿no? Y también algunos territorios que vamos viendo en este actual conflicto, ¿no? Donetsk, Lugansk, y bueno, posteriormente hasta llegar a la actualidad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso sería todo por mi parte y bueno, no sé si podrías concluir, Lía, con este video. Claro, en todo caso, sí, también eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que han visto el video. Suscríbanse para más noticias internacionales de este tipo y estén atentos que vamos a tener más novedades en estos días. Entonces, muchas gracias, denle like y hasta luego. Nos vemos, Lía, cuídate. Ah, sí, nos vemos, Benji.